ואם לא יתבקשו טוב, העולם כולו, לא רק עם ישראל, העולם כולו מתברך. En el año 2005, este video que estás viendo, en el que se observa una ceremonia cabalística en un cementerio, conmocionó al mundo entero, ya que fue la primera vez que quedó retratado ante las cámaras, lo que hasta ese momento muchos pensaban que solo se trataba de un mito. Pero desde ese mismo día, la pulsa de Nura pasaría a ser una incómoda realidad. Antes de empezar, déjame que te diga que en esta misma plataforma podés encontrar miles de videos acerca de maldiciones que cuentan con millones de visualizaciones. La gran mayoría, creepypastas. Y está bien, no estoy en contra del entretenimiento. Pero hoy te voy a hablar de una maldición real y poco difundida, que si bien data de hace miles de años, se sigue practicando en la actualidad. Así que te advierto que todo lo que vas a escuchar a continuación no ha sido adornado con elementos de ficción para hacer más entretenido este video. Por supuesto, y como es costumbre en este canal, no es mi intención alimentar el pensamiento mágico. Pero sí te voy a explicar el porqué de la gran peligrosidad de este ancestral ritual, que dejando de lado lo sobrenatural, quizás por condicionamiento, incitación o casualidad, cuenta con una aterradora tasa de muertes. Su nombre, Pulsa de Nura, que es una expresión del arameo antiguo, significa látigos de fuego, y consiste en un ritual cabalístico por el que se invoca al ángel de la destrucción para aniquilar a un enemigo en particular. Históricamente, va dirigido a grandes líderes religiosos, políticos y figuras de gran trascendencia. Se trata de una ceremonia prohibida por la Torá, aunque de hecho forme parte del bagaje cultural de los mitos hebreos. El ritual de Pulsa de Nura apareció originalmente en el Talmud, más precisamente en un pasaje en el que Dios, encolerizado, castiga a Semi Hasa, el líder de los ángeles caídos durante la Segunda Guerra Celestial. Posteriormente, el Pulsa de Nura aparece en el libro del Zohar, detalle que muchos han aprovechado para aseverar que el pueblo hebreo eludió incluir esta ceremonia en sus libros sagrados, pero no así en el resto de su bibliografía. De hecho, está considerado como el último de los recursos del pueblo hebreo, y solo puede realizarse cuando la justicia humana ha demostrado ser inútil o ineficaz. El ritual debe ser realizado por 10 minyan, o 20 hombres mayores de 40 años vestidos de negro, a excepción de quien preside la ceremonia, que debe ir de color blanco. Además, deben tener barbas, estar casados, tener hijos, estar libres de pecado y poseer profundos conocimientos de las Escrituras. Asimismo, estos hombres deben estar dispuestos a morir, ya que si el ángel castigador valora que la víctima está siendo acusada por faltas que no ha cometido, este rito se volverá contra aquellos que participaron en la invocación. Antes de la ceremonia, los convocantes deben ayunar 3 días y darse un baño ritual llamado mikve. A continuación, los presentes deberán apagar velas negras. Luego, soplar un cuerno de carnero, el shofar, el mismo instrumento que Abraham utilizó en el sacrificio de Isaac, con el cual se convoca a los ángeles. Todo este ritual es recitado en lengua aramea y se lleva a cabo a medianoche sobre la tumba de un mártir judío. Mediante él se invoca a un ángel sin nombre que se sienta al lado de Satanás y es el encargado de ejecutar la maldición. Además, debe invocarse el nombre y apellido de la madre del afectado, ya que en la creencia judaica es ella quien enlaza el objetivo con la sangre del pueblo judío. Es muy sencillo imaginar esta clase de ritual efectuándose en épocas pretéritas. No obstante, el Pulsa de Nura continúa realizándose hoy en nuestros días.
Oficialmente, el siglo XX tuvo un Pulsa de Nura, en 1995 dirigido a Isaac Rabin, ex primer ministro de Israel y Premio Nobel de la Paz, quien moriría pocos días después de realizado el ritual de un balazo por la espalda luego de un discurso. El siglo XXI, al menos estadísticamente, es mucho más frondoso en cuanto a los Pulsa de Nura, quizá ya que muchos de estos fueron noticia en los medios de comunicación por parte de aquellos que lo realizaron. Ni siquiera, en su momento, el primer ministro en funciones del Estado de Israel estuvo a salvo. En 2005 se realizó un Pulsa de Nura contra Ariel Sharon. Pocos meses después sufriría un demoledor derrame cerebral por el que tuvo que ser apartado de su cargo. Un año después, en 2006, el sucesor de Ariel Sharon, el exalcalde de Jerusalén y nuevo primer ministro interino, Ehud Olmert, fue víctima de un nuevo Pulsa de Nura. Algunos meses después se le diagnosticó cáncer de próstata, aunque parece que esto no le impidió continuar en funciones, a pesar de las serias acusaciones de corrupción a las que fue sometido por muchos integrantes de su propio gobierno. De una larga lista de objetivos, el que mejor salió parado del Pulsa de Nura fue sin duda el Papa Juan Pablo II. En el año 2000, poco antes de pisar Tierra Santa, Juan Pablo II reafirmó su decisión de reconocer los derechos del pueblo palestino, lo cual derivó en un mediático Pulsa de Nura, oficiado en el cementerio de Rosh Pinah, aunque parece que en este caso sus efectos fueron prácticamente nulos. La maldición judía Pulsa de Nura ha sido incluso grabada en video, con el fundamento de que toda maldición es efectiva cuando la víctima cree en ella. A esto se lo conoce como el efecto vudú. La difusión del ritual que supuestamente afectó a Ariel Sharon tuvo récord de audiencia en la televisión israelí y esas imágenes recorrieron el mundo entero. Algunos grupos en Israel señalan que emplear la Pulsa de Nura es una incitación al delito, teniendo en cuenta que fanáticos religiosos pueden creer que deben ser ellos las herramientas destinadas a cumplir con la maldición y de esta manera atentar contra las víctimas, justificando sus actos mediante una orden o perdón divino. Y esto es lo que desde mi punto de vista convierte en realmente peligrosa esta maldición, y no las creencias sobre justicia paranormal y ángeles justicieros. Es por esto que al día de hoy ya no se permite la difusión de imágenes relacionadas con esta maldición en los medios israelíes como se hizo en su momento. Además, las personas que participen en este tipo de rituales serán castigadas con las penas que dicte la ley hebrea, sobre todo porque en la Torá se prohíbe la magia negra. En fin, al parecer en todas las religiones se dan estos mismos fenómenos, en donde las bendiciones y las maldiciones tienen cabida. Y hasta aquí esta historia que tenía ganas de contarles. No sé si te pasa como a mí, pero me parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos creyendo en cosas como estas. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video. Suscríbete, déjame tu like y haz un comentario.